Bueno, pues como ya sabéis, nosotros, tanto Teresa como yo, hemos estado este verano un mes en Los Ángeles. Nosotros nos fuimos allí a investigar un poco bueno, con la idea de investigar cómo escribían allí las series, cómo se organizaban allí los equipos de guión, no tanto en un plano más teórico, sino algo más formal, ¿no? Pues en un principio nos interesaba ver si había diferencias con España, pues de calendarios, de cómo se forman los equipos, las jerarquías que tienen y tal. Lo estuvimos investigando, fuimos contándolo en un blog y durante el tiempo que estuvimos allí mucha gente nos preguntaba pues si estando allí veíamos la oportunidad de poder ir a trabajar como guionista, en nuestro caso de televisión, a Estados Unidos. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar un poco y llegamos a unas conclusiones que vamos a contar aquí ahora. En principio, el gran spoiler es que sí que se puede, pero es muy difícil, ¿vale? Porque hay una serie de barreras. Yo os contaré una, Teresa os contará otra y luego veremos unas conclusiones. Las dos grandes barreras que hay son el idioma, que es algo bastante evidente, y la otra barrera es la barrera legal, que es mucho más complicada y que luego veréis. Entonces, bueno, yo creo que Teresa os va a contar primero la del idioma y luego retomo yo. Eh, os hablo del idioma porque es obvio que todos lo primero que nos planteamos es que no vamos a un país extranjero a hacer cualquier cosa en ese idioma, sino que vamos a escribir en ese idioma. Y obviamente, pues, o sea, aquí los que parten con muchísima ventaja quienes sean bilingües. O sea, yo estuve hace 3 años haciendo un curso de guión en Estados Unidos, un curso de guión en inglés. El primer día que llegué a clase dije, estás absolutamente loca. El profesor me recomendó que escribiera en español y me buscara un traductor porque quería que invirtiera mis energías en escribir y no en traducir, en estar pensando en otro idioma. Pero lo cierto es que al final acabé escribiendo en inglés, me lancé y en el fondo, en 3 meses de inmersión, y mi inglés no era muy maravilloso en aquel momento, conseguí escribir la mejor escena que se escribió en aquel curso y como dije, ostras, pues igual se puede, porque al fin y al cabo no es literatura, es escribir diálogos como se habla, y si la descripción de las acciones es un poco más precaria, pues bueno, o sea, puedes pasarlo. Eh, pero claro, o sea, nosotros lo que hemos visto allí no es solo eso. Nosotros hemos estado metidos en una sala de guionistas y o sea, así como haciendo entrevistas a guionistas, nos hemos defendido muy bien, hemos podido hablar en los mismos términos. La verdad es que, o sea, ha Sí. sido como tenemos un nivel de español, o sea, Claro, de español que habla inglés medio alto. Yo creo que nos sí, defendemos para ver bastante un bien. capítulo de Breaking Bad sin subtítulos, más o Sí. menos, es el nivel. Ahora, el momento de sentarte dentro de una sala de guionistas y lo que os decía antes, o sea, ya no o sea, nuestra cabeza estaba intentando entender todo lo que estaban diciendo. Pero claro, es que si tú estás trabajando allí dentro, no tienes que estar intentando entender lo que están diciendo, tienes que estar pensando ideas para proponer a la vez. Entonces, eso para una persona que no es bilingüe, a nosotros nos parece súper complicado. Luego vemos ahí una pequeña brecha en este tema de la que luego, un rayito de esperanza del que luego os hablaremos. Esto es la primera barrera para un español que quiere irse a trabajar a Estados Unidos. Y la segunda barrera es, como os decía Josep, el tema de los visados. Sí, o sea, hay una tercera, bueno, aparte hay muchísimas más, ¿eh? O sea, está pues el tema de los agentes, que luego ya hablarán, está el tema del sindicato, de si tienes que ser obligatoriamente miembro o no del sindicato y cómo se hace. Eh, hay una barrera que es la propia industria, de cómo funciona allí. O sea, nosotros vimos allí que tienen muchísimo paro. Solo miembros del sindicato de guionistas, en Los Ángeles hay 12.000 y la mitad están en paro. O sea, hay 6.000 guionistas en paro, americanos nativos que conocen la industria mucho mejor que cualquier persona que vaya de fuera, que dominan mucho mejor el idioma y que tienen el tema legal resuelto, que están compitiendo directamente contigo. Y esos son los que son miembros del sindicato. Luego habrá pues, otros 150.000 perfectamente que ya compiten contigo más al mismo nivel, ¿no? Aparte del idioma, todo esto se puede, ¿eh? O sea, esto es lo bueno. O sea, aparte del idioma, y la industria, está el tema de los visados. Nosotros empezamos, o sea, nos dimos cuenta investigando de que para trabajar en Estados Unidos, y esto hay gente aquí que trabaja allí y que lo sabe, tú no puedes ir ahí a trabajar, necesitas normalmente una oferta de trabajo que venga de allí.
Si no tienes esa oferta de trabajo, necesitas un visado que te permita trabajar allí de forma legal. Todo esto lo planteamos de la forma legal y segura para irte a trabajar allí. O sea, habrá otras 1000, ¿no? Seguramente podrás irte de turista, intentar quedarte y a lo mejor funciona. Pero lo que nosotros intentamos hacer era buscar la manera legal de hacerlo, ¿no? Entonces llegamos a este diagrama, que es como la metáfora de todo lo que implica. Entonces, es la forma más simple a la que llegamos de resumir todo esto. O sea, en general, si alguien se plantea ir a trabajar a Estados Unidos como guionista de tele, en este caso, aparte de dominar el idioma perfectamente y tener claro que va a tener que competir con 150.000 personas mejores, está el tema de los visados, ¿vale? Hay muchísimos. Ahí el trabajo está muy categorizado, hay visados para cualquier tipo de trabajo, hay visado de modelo, si tú eres modelo y vas a trabajar a Estados Unidos, tienes un visado específico para modelos, ¿no? Para guionistas hay varios tipos de visado, digamos. Está la Green Card, que es el visado que te permite entrar y salir, vivir y trabajar en cualquier cosa de forma permanente, y este visado se consigue o naciendo en Estados Unidos o casándote con un americano o por sorteo. Es una oportunidad muy buena. Todos los años se sortean 50.000 visados de este tipo. Te puedes meter en la página web que tienen ellos. Este diagrama está online, está en el blog y lo podéis ver, y ahí está la dirección. Si tienes la suerte de que te toque ese visado, te puedes mudar a Estados Unidos y trabajar de forma legal. Pero no es fácil que te toque. Otra forma que hay, otro visado que es importante tener en cuenta, es el visado de estudios, que es una buena forma para entrar en el país. Hay un tipo de visado que es el que te permite ir ahí a estudiar, y con ese visado descubrimos que puedes trabajar un número de horas a la semana determinado mientras estás estudiando en algo relacionado con lo que tú estudies. Si estás estudiando un curso de cine, que es una buena forma de intentarlo, podrás trabajar o conseguir unas prácticas en una productora de allí y, con mucha suerte, conseguir ampliar ese visado a otro tipo de visado que hay después, que te permite trabajar durante un año, de forma legal, en donde te contraten, ¿vale? O a lo mejor te permite no trabajar inmediatamente, pero hacer el contacto necesario para que te hagan esa oferta de trabajo que te permitirá luego viajar a Estados Unidos. Hay otro tipo de visa que también es relativamente sencillo de conseguir si tienes cierta experiencia, que es el visado de artista. Es un tipo de visado que tú tienes que negociar, que tienes que pedir, y funciona, bueno, tú acreditas que tienes méritos extraordinarios, entre comillas, en tu campo profesional. Acreditando esto y con la ayuda de un abogado puedes conseguir tramitar ese tipo de visado que te permite trabajar allí de forma temporal, 3 años, y luego es renovable año por año. Decía extraordinario entre comillas porque definir extraordinario es algo como muy etéreo. Para este tipo de visado, ellos decían, ¿no?, en la web que tienen de inmigración, no pedían un Oscar, pero sí pedían como ciertos premios, ciertos créditos, cierto recorrido que fuera comprobable. Es una cosa que se puede investigar. Y luego hay otro tipo de visado, que es el permanente, perdón, el de preferencia, que no requiere una oferta de trabajo previa, pero ya es para alguien que sea guionista, que tenga una trayectoria muy dilatada y que sí que tenga méritos extraordinarios que sean incontestables. O sea, el ejemplo que te ponen ellos es un Oscar. Un Oscar es muy difícil tenerlo, pero a lo mejor con un Goya o 2, 3 series en antena y un abogado muy bueno, pues a lo mejor consigues ese visado, que es permanente y no necesita una oferta de trabajo. Un inciso, en el visado de artista, lo que nos han contado es que si tú tienes créditos en IMDb, que es algo como bastante valorado allí y que sirve bastante de referencia, pues eso, un buen abogado le puede usar eso como argumento para conseguirte un visado de artista, que para nosotros era como de las opciones más factibles que veíamos. Sí, de hecho antes, en la mesa de antes, Nacho preguntaba ideas que podíamos hacer como para hacernos más visibles y tal, y no ha dado tiempo a decirlo, pero yo creo, bueno, y hablando con Teresa estamos de acuerdo, que a lo mejor una forma muy buena para hacernos visibles sería ponernos las pilas en IMDb. Yo he trabajado en programas que no aparecen en IMDb y no se pueden encontrar. Una forma de que los guionistas estén en Internet de una forma oficial o legal es que las productoras se pongan las pilas en ese sentido, den de alta las series, pongan los nombres de la gente que ha escrito allí, porque eso es muy bueno no solo para nosotros y no solo para ver quién escribe qué, sino para la gente de fuera o para cuando te quieres mudar a otro país, pues poder decir, mira, yo he trabajado aquí, y es bastante fiable realmente. Vale, entonces con todo esto llegamos a otra de las grandes conclusiones: sí se puede, pero es muy difícil; sí se puede, pero empezad a ahorrar, porque
Es muy en caro. todos estos casos, o sea, en la mayoría de todos estos casos, en los que no viene alguien, un agente y te ofrece un puesto de trabajo, lo que te pasa es que necesitas un abogado, bueno, Sí, que no son es barato. sí, que no es nada barato, o estudiar allí y tener tiempo para mantenerte un tiempo, con lo cual tampoco tal, o sea que sí se puede, pero es una cosa que hay que Hay que planificar, sí. y empezar a ahorrar. Bueno, entonces, estas eran como las dos grandes barreras que nosotros como españoles podemos encontrar para irnos a trabajar a Estados Unidos en televisión como guionistas, y si damos por hecho que ya hemos superado estas dos grandes barreras, el idioma y los visados, estamos allí. Y entonces, ¿cuáles son las vías de entrada al mercado televisivo que nosotros hemos visto o que nos han contado que eran posibles? Para empezar, hay que tener material propio escrito, o sea, y eso es como súper básico, y luego Jorge os dirá también, pero vamos, seas guionista de cine o seas guionista de televisión. Este material propio ha pasado, bueno, por muchas tendencias sobre lo que te piden para contratarte o para valorarte como guionista. Hubo una época en que tú escribías lo que llaman spec scripts, que son guiones ficticios de una serie que ya está en emisión. Una época en que te pedían, pues, parecido a nuestras pruebas de guión aquí, que era para la serie para la que estabas optando. Luego eso empezó a darles miedo por los temas legales que hay, de tú presentas un guión y luego puedes acusarles de haberte robado la idea de ese capítulo, y entonces te recomendaban que lo contrario, que si querías trabajar en una sitcom escribieses un spec de otra sitcom. Y hoy por hoy lo que nos dicen es que lo que más, vamos, la forma en la que se está moviendo el mercado, o sea, tanto para tener una primera oportunidad como para conseguir nuevos trabajos, es tener pilotos propios que tú puedas mover o que tu agente pueda mover. Y de hecho, o sea, ese material propio es necesario tanto si estudias allí, nada más salir de la universidad, tu forma de venderte al mercado, y ellos abren ventanas para eso, es tener tus propios pilotos, como si estás trabajando en una serie y esa serie está a punto de acabar temporada, no sabes si te van a renovar, y lo que vimos nosotros era, o sea, estuvimos en una sala de guionistas en la que justo estaban trabajando en los últimos capítulos de la temporada, y a las 3 cortaban porque todos se iban a mover otros pilotos, porque era la temporada de vender pilotos por las productoras. Entonces, generar material propio, más si llegas desde fuera, es como el primer material propio del que estés muy orgulloso, es el primer paso para tener acceso al mercado. Entonces, una de las vías, o sea, de las vías por las que mover ese material propio son los agentes. Ya se ha hablado un poco esta tarde de ellos y Jorge os hablará más tarde, pero, o sea, para nosotros, bueno, una de las cosas que nos preguntaban en el blog era como, ¿debería contratar un agente si me quiero ir a Estados Unidos? Pues difícil, porque los agentes generalmente no se contratan, los agentes te buscan. Te buscan cuando has hecho algo, o lo que nos contaba Sergio antes, o sea, si de repente han visto que tienes un guión que se está moviendo o tal. O sea, hay muy pocas agencias que realmente lean material. Entonces, lo que necesitas, si no conoces, o sea, si no tienes acceso a un agente, es que haya alguien de la industria que esté dispuesto a leer tu material. Y esto es una práctica muy habitual, pero tan habitual que también a la gente le empieza como a dar pereza que tú te reúnas con ellos para intentar que se lean tu guión. Pero bueno, también os decimos que nos hemos movido allí, hemos tenido una acogida impresionante, la gente está acostumbrada a reunirse y siempre valorando que lo que te puedan ayudar a ti luego les puede revertir a ellos en un futuro. O sea, aunque lo pintamos muy negro, en el fondo luego es gente súper abierta, súper acogedora, y que te ayuda en todo lo que puede, y que es consciente de lo duro que es, y como es consciente de lo duro que es, también siempre puedes encontrar a alguien dispuesto a dar oportunidades. Si no encuentras un agente, pues si has estudiado allí, otra de las posibles vías de entrada es lo que decía antes Josep, un trabajo de becario. Existen programas de formación en algunos de los grandes estudios, en la ABC, en la NBC y en la Warner.
es muy difícil entrar, piden specs, conocemos a gente que está optando ahora o que había entrado y conocemos a gente que inició su carrera a raíz de esos programas y solo es una experiencia súper positiva. Sí, de hecho, incluso en el caso de la Warner, yo creo, pagan, incluso cuando entras en uno de estos programas de escritura que tienen ellos de formación, cobras un sueldo, lo cual es hasta años luz de aquí, ¿no? Pero es una buena forma de intentar entrar, intentar acceder a esos programas de formación, no solo porque te enseñan, sino porque luego ellos te ubican en programas o en series del grupo que tengan y además te pagan un sueldo mientras tanto, pero la competencia para entrar ahí es brutal. Sí, y luego lo ha mencionado antes Fernando, que es verdad que una buena forma de acceder al guión, y es súper común, es trabajar en otra cosa. Entonces, hemos conocido a mucha gente que nos decía, pues yo soy actriz y un día pues se me ocurrió escribir una cosa y a alguien le gustó. O sea, es el mercado de las oportunidades. Dentro de que como españoles igual nosotros lo veíamos más difícil, sí que nuestra sensación es que hay oportunidades por todas partes. Entonces, si no consigues entrar en un programa de formación o como becario de guión, realmente, si estás allí, por lo que sea, es que conocimos a un guionista que trabaja en The Newsroom y empezó en The Newsroom como asistente del asistente del asistente de producción. Y un día, pues, el señor Sorkin iba por ahí pidiendo ideas y este señor le dijo una idea que le gustó y ahora es guionista de Newsroom. Y casos como esos los hemos encontrado muchos, entre otras cosas porque les gusta mucho formar equipos con gente de muy diversas procedencias. Lógicamente no les gusta que los guionistas tengan el mismo perfil, sino que quieren a alguien que venga de novela, otro que sepa de política, otro que sea mejor en escribir tramas de sentimientos y otro que tenga una educación muy diferente. Entonces, en ese sentido, los guionistas de los equipos proceden de muchos sitios distintos. Luego, otra forma que vimos son los eventos del WGA. Eventos como estos, donde ellos pues aprovechan para reunir a mucha gente, a muchos guionistas. Es un buen lugar para ir a hacer contactos. Si estás allí, dominas el idioma, tienes el visado y tal, es un muy buen lugar. Ellos tienen un departamento que se llama Diversity, con los que hablamos gracias a Alma, sobre todo, porque son los que nos pusieron en contacto con ellos. Y es un departamento que se dedica precisamente a eso, a conseguir que las minorías, y nosotros estamos en esa categoría, que las minorías tengan acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, digamos, que el resto, ¿no? Ellos, las minorías las tienen categorizadas y como hispano, digamos, porque pues ahí eres hispano, eres una minoría. Entonces tienen eventos específicos para esto, tienen ayudas, pues bueno, no económicas, pero de material o de recibir tu material y colgarlo en la web del WGA. Tienen muchos recursos que pueden ser interesantes si alguien se plantea irse allí. Y luego hay un tipo de trabajo que es una buena oportunidad también, que técnicamente no es de guionista, aunque está en el equipo de guión, que es el Writer's Assistant, que es una figura que tienen allí, que bueno, a nosotros nos encantó, que es una persona que está en la sala de guión con todos los guionistas y su trabajo es escribir todo lo que se dice en la sala y llevar un diario, sí, un acta diaria de todo lo que se dice, de todo lo que se cuenta, de lo que se descarta, por qué se descarta, de lo que se acepta, por qué se acepta, y eso se va documentando día a día. Es una persona que no tiene que escribir tramas, solo tiene que apuntar, pero sí necesita saber, pues el nivel de inglés tiene que ser altísimo. Normalmente todo lo que apunta se va proyectando en tiempo real para que todos los guionistas lo vean, y es gente que, por la naturaleza de este tipo de trabajo, está en la sala de guionistas, conoce la serie perfectamente, sabe qué tipo de ideas se han comprado y qué tipo de ideas se han descartado y por qué, y en un momento dado puede optar a tener una oportunidad, porque conoce la serie mejor que nadie de fuera, porque conoce a los guionistas, porque sabe lo que suelen comprar y lo que no, y es un tipo de trabajo al que si alguien tiene la grandísima suerte de acceder, pues puede ser una vía de entrada muy buena. Sí, además las series, por el convenio que tienen en el sindicato, están obligadas a partir de un número de capítulos por temporada a dar guiones freelance, o sea, a dar guiones a gente que no sea del equipo o que no sea guionista habitual, pues para dar oportunidades. Y entonces, generalmente lo que nos dicen es que ese es el momento en el que el Writer's Assistant, que hasta ahora no ha escrito, consigue su oportunidad. Sí, o sea, si trabaja bien ellos lo consideran como un premio, digamos, ¿no?
Y luego, pues la última gran forma es conocer a alguien, que es, pues eso funciona en todas partes y en todos los trabajos. O sea, pues un productor, un sobrino de alguien, quien sea, que lea material tuyo, tanto para que te presente a su agente como para que te ponga en contacto con un productor ejecutivo. Nosotros conocimos el caso de unos guionistas pues, que estuvieron yendo a la USC, que es la Universidad de California del Sur, durante un año a clase sin estar matriculados, fingiendo estar matriculados, solo para poder conocer a la gente de los eventos que organizaban. Y una vez lo consiguieron y consiguieron su trabajo así, o sea, accediendo a gente pues, a la que te puede ayudar a ponerte en contacto con personas de la industria. El problema es que es muy difícil porque, claro, hay mucho recelo, ¿no? Todo esto eran como las grandes barreras y sí que hay una buena noticia que es el hecho de ser español, ¿no? Sí, o sea, estamos en un momento por raro que en parezca que ser español nos y que contaron tenga algo bueno. que en el mercado, o sea, que actualmente se vende más salsa que ketchup en Estados Unidos, Sí. Y eso es muy significativo. O sea, es un mercado que está previsto que crezca un 50%, el mercado hispano en Estados Unidos, y de hecho lo estamos viendo en las últimas series que nos llegan, muy buenas series en las que se mezclan los dos idiomas, vamos, casi al 50%. O sea, de hecho, en The Breaking Bridge, Bad. sí, o sea, en Breaking Bad hay mucho español, en The Bridge hay mucho español. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que aunque tengas igual, o sea, si te encuentras con un showrunner que quiere tener ese equipo diverso con gente de distinta procedencia, igual te puede perdonar un poco tu deficiencia con el inglés a cambio de tu destreza con el español. Y, o sea, además es como, bueno, a nosotros como nos han tratado muy bien por ser españoles y tienen Bueno, yo creo que el ejemplo más loco que vimos allí, y yo creo que con eso ya acabamos y damos paso al siguiente, el ejemplo más loco y más absurdo es el de un guionista mexicano que entró a trabajar en NipTag porque un personaje se llamaba Carlos. Entonces el tío nos contó que habían creado un personaje que se llamaba Carlos y para ellos era algo tan exótico que solo un hispano, ¿no?, podía entender la complejidad de Carlos y entró a trabajar, tuvo la oportunidad y entró por el hecho de conocer la cultura hispana, en este caso pues mexicana, ¿no?, perfectamente bien. Igual, pues con suerte hacen algún personaje que se llama Curro y no me he dado cuenta. Y si estás allí y tienes un visado y dominas el inglés perfectamente y tienes un buen abogado, pues igual te ayuda. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? O sea, la gran conclusión es tiempo, dinero, suerte y... Muy bien, luego vamos a pasar al tiempo de las preguntas, ¿eh? Vale. Cuando acabemos la exposición de todos, pues gracias. Un aplauso, sí señor, sí señor.